Buenas tardes. Comenzamos entonces la segunda parte de estas jornadas, 22ª de Pensamiento Filosófico de FEPAI, y tenemos ahora una mesa en que coordina el doctor Celso Mora de Asunción del Paraguay. Es una mesa de 4 integrantes del Paraguay, que va a tratar el tema de la filosofía como una disciplina transversal dentro de la educación paraguaya superior. Así que, sin más trámites, le damos la palabra al coordinador, de modo que doy la palabra entonces a Celso Mora. Adelante. Bu- buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Celina. Gracias por el espacio. Bueno, vamos a desarrollar ahora la mesa temática sobre el tema de filosofía. Como bien dijo usted, currículum expreso y currículum eh, oculto en la educación superior. Y arrancamos con la primera ponencia que versa sobre el tema la filosofía en el currículum de las carreras de Derecho. Los ponentes son los doctores Lucas Chalup y la doctora Lucía Gómez. Adelante, expositores. Si se le puede dar compartir pantalla a Celso Mora, por favor. Sí, muchas gracias, profesor Celso, muchas gracias, doctora Celina Lertora, por la oportunidad. La verdad que muy buenas tardes a todos. Bueno, este trabajo justamente sobre la filosofía en el currículum de las carreras de Derecho y una presencia expresa de la filosofía y en el currículum oculto. En este sentido, queremos reflexionar con ustedes un poco sobre un tema crucial, pero que no suele ser tocado o suele ser relegado, que es la filosofía y el papel que ocupa la filosofía en el ámbito de la formación jurídica. Yo actualmente soy miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y hemos participado activamente con respecto a lo que es la formación de los nuevos programas o los nuevos cortes que deben ser impartidos dentro de la facultad y también de lo que es la formación de los profesionales de derecho. Y en ese contexto, muchas veces hemos encontrado ahí estoy tratando de compartir pantalla. Bueno, excelente. Entonces, en ese sentido, este trabajo lo hemos desarrollado con la doctora Lucía Gómez también, que también trabaja en la Justicia Electoral de Paraguay y también es docente en la Facultad de Derecho, ¿verdad? En ese sentido, no solo vamos a hablar de las asignaturas que todos conocemos como la filosofía del derecho, la antología, la ética, sino que en realidad los mensajes ocultos que el sistema también tiene dentro o que muchas veces transmite sin decirlo, y lo más importante, porque esto debe preocuparnos o importarnos. En ese sentido, uno de los temas es la filosofía dentro del currículo formal. En muchas de las facultades de Derecho está presente el estudio de la filosofía, está el presente de lo que es la deontología, todas las cuestiones éticas, pero de una forma marginal muchas veces, ¿verdad? Es habitual encontrar materias como filosofía del derecho, teoría del Estado en los primeros años, pero no de una forma estructurada, de tal manera, sino que lo encontramos de maneras dispersas. En ese sentido, estas herramientas que tienen que servir para la crítica del educando, ¿verdad? Y para el ámbito profesional, en realidad no responden a una lógica o tal vez muchas veces se ven postergadas cuando el estudiante empieza a estudiar las materias truncales, tal vez derecho penal, derecho civil, derecho procesal, y se queda relegado como una materia tal vez hasta complementaria o hasta para completar la malla curricular, pero esto tiene que ir mucho más allá para crear una lógica reflexiva, o sea, más allá de lo que podamos o lo que estudiantes puedan formarse dentro de lo que es el ámbito del derecho, tienen que aprender también a realizar ese espíritu crítico, ¿verdad? Y entonces, y no ver estas materias como un obstáculo, o decorativas, o sin una aplicación práctica. Entonces, en ese sentido, muchas veces cuando el derecho se enseña sin una reflexión, se convierte en un instrumento vacío, se, también el profesional mismo se forma con conceptos muy básicos como decir, dura es la ley, pero es la ley. Y lo que nosotros estamos apuntando con esto, a que ese pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo,
apunte a que la persona humanice la ley y que eso también se vuelva y se dentro de nuestro propio sistema de justicia esto tenga un valor real, ¿verdad? Para que no sea solamente la aplicación de la ley, sino humanizar la ley en todo el sistema de justicia. Y eso se va a lograr no solamente aplicando un estudio de, digamos, del, del estudio de la materia de filosofía como en sí, sino que dentro de todas las áreas. No hablamos de crear más materias, no hablamos sino que el estudio práctico del derecho tiene que llevar. Al aprender derecho civil, el estudiante no solamente tiene que memorizar las leyes, sino que tiene que aprender a aplicar cuál es el espíritu de la ley, a qué va enfocado y por sobre todo cómo humanizar eso para la aplicación práctica. Tiene que haber un debate sobre el derecho civil aplicado en los estudios y no solamente pasar a ser una materia a memorizar y directamente fría como para resolver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido encontramos que muchas veces las materias están dentro del sistema, forman parte del currículum firmar y están ubicadas en los primeros años, en los últimos años, pero no tienen una estructura. También estas materias suelen impartirse en maneras aisladas, que son vistas como poco útiles o si no, no hay una formación crítica y técnica, ¿verdad? O sea que más allá del programa oficial, existe también lo que llamamos currículum oculto, ¿verdad? Y en ese sentido se manifiestan las prácticas docentes cuando en la estructura de evaluación, por ejemplo, un profesor premia la memorización y penaliza el cuestionamiento, ¿verdad? O sea, se está enseñando que lo importante no necesariamente es pensar, sino memorizar, ¿verdad? Y entonces, esa forma también una enseñanza del modelo oculto o el currículum oculto que existe dentro de nuestras formas. Entonces, en ese sentido, el modelo centralizado en contenidos positivos o netamente de aprender la ley sin un análisis del fundamento de la ley, limita la reflexión sobre los fundamentos y fines del derecho. O sea, qué es lo que tiene que buscar realmente el profesional, que es la justicia, la equidad, la igualdad. O sea, no netamente la aplicación de la ley por la ley misma, sino que en el espíritu de la ley, porque eso es lo que nos lleva a debates donde entran cuestiones de género, cuestiones de igualdad, de diversidad, donde ahí es que la ley se vuelve humana. Entonces, en ese contexto también, el mercado laboral impulsa una enseñanza centrada muchas veces en habilidades técnicas, relegando la filosofía, porque netamente al aprender directamente como un formalismo y no como un cuestionamiento crítico que tiene que hacer el profesional, entonces esto produce justamente muchas veces este tecnicismo, ¿verdad? También muchas veces esa percepción utilitarista que tiene la filosofía es vista como abstracta, poco competitiva frente a la formación técnica, que también es otro problema que encontramos, ¿verdad? O sea, es cumplir la materia y terminar la materia, y en realidad lo que estamos proponiendo con este trabajo es justamente que el docente comprenda que la reflexión crítica es fundamental dentro de la enseñanza del derecho y que en ese sentido la filosofía forma parte de esto, ¿verdad? Y es una herramienta sumamente importante. También encontramos con los riesgos éticos. Una formación técnica sin reflexión ética puede generar una praxis jurídica insensible, funcional a estructuras de dominación, justamente con principios muy básicos como era dura es la ley, sé la ley, que tiene 1000 años, ¿verdad? Que ya funcionaba en Roma, que eran conceptos que en aquel momento servían, pero hoy la ley busca mucho más ser humana y servir al ser humano que netamente establecer criterios de crimen y castigo, ¿verdad? O distintas formas de análisis que se hacían. Yo enseño, por ejemplo, historia en las instituciones jurídicas, estudiamos Grecia, estudiamos Roma, estudiamos los autores muchas veces, pero lo estudiamos desde un punto de vista frío, sin necesidad de entrar en una reflexión crítica de cuál era realmente la visión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos planteando. Y también el currículum oculto justamente transmite esos saberes y valores no explícitos en programas, influyen en la formación jurídica y refuerzan una visión del derecho como un corpus cerrado y neutral, limitando la reflexión filosófica. O sea, no hay humanidad en la aplicación de la ley y debe ser al contrario, el juez y la persona que defiende, la persona que juzga, tiene que estar realmente aplicando también un razonamiento crítico a eso. Y es lo que nosotros estamos notando que se pierde lastimosamente. Entonces, en ese contexto se tiene que haber una jerarquización según una utilidad práctica, un exámenes orales para que la gente también tenga plantearle problemas para que la gente razone y también una reproducción que se note desde las doctrinas, pero ya desde un punto de vista reflexivo. O sea, cada doctrina tiene algo positivo, tiene algo negativo, pero en realidad los autores también nos plantean
eso. Entonces, a partir de ahí también, analizando un poco los autores, me gustaría dejarle esa parte ya a mi colega, la doctora Lucía, entonces para que continúe un poquitito con esa parte. Muy buenas tardes, señor presidente de la FEPAE, doctora Celina Lertora, profesor doctor Celso Mora, coordinador de esta mesa, asistente de todos. Muchísimas gracias a mi colega el doctor Lucas Yaluz, dando continuidad a esta ponencia. Vamos a estar hablando un poco de la reproducción ideológica y violencia epistémica. El sistema educativo reproduce estructuras sociales dominantes, naturalizando ciertas visiones jurídicas. Una pregunta para reflexionar, para debatir, diría yo, ¿cómo se construye el sistema educacional? Esto es un tema bastante importante, muy bueno para reflexionar. Se marginan perspectivas de movimientos sociales, pueblos originarios y corrientes críticas. Un ejemplo que tenemos es la propiedad privada. La propiedad privada ha considerado a los pueblos originarios. Es un tema también para reflexionar, que es muy importante. La aparente neutralidad del derecho invisibiliza conflictos de poder y desigualdades sociales. Como todos sabemos, el derecho debe ser neutro. Debe ser neutro. Ahora, ¿por qué es importante la filosofía como eje transversal en la formación jurídica? La actitud ética le da fundamentos, ya que la filosofía debe ser una actitud que atraviesa toda la formación, no solo contenidos específicos, cuestionando conceptos jurídicos desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva histórica y culturales diversas, ¿no? Mediante el diálogo, tradiciones jurídicas no hegemónicas como el derecho indígena y feminista. Todo esto va a llevar a una transformación pedagógica, promoviendo el diálogo, debate y construcción colectiva, siguiendo la pedagogía como crítica. No podemos dejar de mencionar algunos aportes muy importantes de autores contemporáneos. Michel Foucault, el saber jurídico está atravesado por relaciones de poder y la enseñanza puede normalizar subjetividades. En cambio, Martha Nussbaum defiende la educación para la ciudadanía mundial, fomentando pensamiento crítico y empatía. Luigi Ferrajoli tiene un modelo diferente, ¿verdad? Un modelo garantista centrado en dignidad humana, igualdad y legalidad como límites del poder estatal. Esta es la doctrina adoptada aquí en Paraguay. Carlos Santiago Nino, la práctica jurídica debe incluir deliberación racional sobre los fines del derecho, más allá de su estructura normativa. Es muy importante un llamado ético y político para la formación jurídica. Formar juristas que interpreten, que cuestionen y transformen normas desde una perspectiva filosófica y humanista. Construir un orden social mucho más justo, democrática y pluralista. ¿Mediante qué? Mediante la formación ética. La filosofía como una necesidad ética no sería un lujo teórico, sino una urgencia para enfrentar los desafíos sociales y políticos actuales. Bueno, concluyendo un poco nuestro trabajo. En conclusión, la filosofía en la formación jurídica tiene una importancia fundamental. La filosofía debe ir más allá de las asignaturas introductorias y doctrinas clásicas, en donde articular saberes, cuestionar certezas y abrir nuevas comprensiones del derecho
y su función social nos dará una práctica transversal. Para llegar a un excelente modelo pedagógico debemos valorar pensamiento crítico, diálogo interdisciplinario y compromiso ético con la realidad. Así terminamos este trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? Muchas gracias. Entonces, llegamos al momento de los comentarios, las preguntas, las aclaraciones. Y por favor, quien quiere, por favor, apaguen la presentación, así podemos tener pantalla de los que están participando. Bueno, tenemos 10 participantes. Quienes desean decir algo, levanten la mano. ¿Alguien desea decir algo? Buenas tardes. Buenas Con el tardes. permiso de todos, nada más quiero compartir una breve reflexión sobre el tema. Me parece importante pensar que más allá de lo que se enseña en clase, hay mensajes que se transmiten sin decirse, así como actitudes, valores o formas de ver el derecho. Ese currículum oculto que estaban mencionando también forma parte de los futuros juristas. Y concluir que tal vez deberíamos preguntarnos qué estamos enseñando sin darnos cuenta. Muchas gracias.